Apostolicus 1370 presenta Amar al Amor, bajo la conducción de Isabel Castro, Verónica Soto, Meche Covarrubias y Salvador Jiménez Lozano. Iniciamos. Estimado auditorio del 1370 de la amplitud modulada, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el 1370, en Apostolicus, con este programa que se llama Amar al Amor. Pero hoy nos encontramos con el licenciado Arturo Valderas, terapeuta de la sanación del niño interior, que nos va a tratar un tema que, bueno, ¿para qué les cuento? Si tienen por ahí una Biblia o un evangelio o los evangelios, San Juan 19:37. San Juan 19:37. Mirarán al que traspasaron. Y dejo los micrófonos precisamente a Arturo para que salude al auditorio y dé inicio con este programa. Adelante, Arturo. Gracias, Salvador. Muchas gracias. Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio que nos escucha, nos sintoniza. Efectivamente, ese es el tema, mirarán al que traspasaron. Es una cita, como bien dices, del Evangelio según San Juan, pero en esta cita, San Juan está citando a un profeta, al profeta Zacarías, y la cita corresponde al profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Entonces vamos a hacer un breve recorrido para poder entender el significado profundo y a qué nos invita este texto. Corresponde este relato, ya el capítulo 19, a los relatos de la pasión y muerte de Jesús. Concretamente, San Juan acaba de presentar, y vamos a revisar unos breves versículos previos, la muerte de Jesús precisamente. Y antes de esta cita, San Juan dice algo muy importante. Dice, esto que acabo de describir, y lo vamos a ver ahorita brevemente, dice, nosotros somos testigos, lo hemos visto, damos testimonio y nuestro testimonio es verdadero. Parece la única vez que el evangelista da un testimonio en primera persona. Es decir, yo lo vi y mi testimonio es verdadero de lo que yo mismo presencié y les estoy comunicando. Y es muy importante esta observación porque lo que está relatando San Juan es de capital importancia para entender, asumir y vivir el mensaje y la gracia traída por Jesús. Es muy enfático el evangelista. Y la segunda observación de entrada, Salvador, es que el evangelio, según San Juan, que le llamamos el cuarto evangelio, difiere bastante del modo como fueron escritos los tres que llamamos sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Por eso se le llama el cuarto evangelio. Este es el último que se escribió y contiene una gran reflexión teológica a la luz de pues ya muchos años de vida cristiana. Por lo menos unos 60 años, la iglesia ya se ha desarrollado y ya ha vivido muchos acontecimientos fundamentales, entre ellos las persecuciones, las primeras persecuciones de los emperadores romanos en contra de la iglesia naciente. Y San Juan, después de toda esta reflexión teológica y después de haber consignado claramente los hechos que él mismo vivió, al escribir el Evangelio, lo hace por lo menos como en dos planos o dos capas. La primera es el hecho histórico en cuanto tal. San Juan, en su Evangelio, cuando nosotros leemos el Evangelio, estamos literalmente viendo lo que San Juan vio. Es un relato histórico de la vida de Jesús, tal cual. Pero la parte importante a resaltar es que
sin abandonar el hecho histórico, en el modo de escribir esos acontecimientos, nos comunica un mensaje en segundo plano, que es el significado espiritual para nosotros, para los creyentes de todos los tiempos. Entonces, no podemos ver el Evangelio solamente como un relato imparcial y objetivo de algo que él vio, San Juan, o presenció, sino al leer en ese segundo plano el contenido espiritual, el mensaje espiritual, podemos, al entenderlo, comprender qué significaron los acontecimientos históricos a nivel espiritual y cómo nos implican a nosotros. Porque lo más importante no es la erudición sobre Jesús, sino la experiencia de un Jesús vivo que transforme nuestra existencia. Entonces, dicho esto, San Juan nos presenta los hechos y símbolos espirituales que corresponden a esos hechos. Y vamos entrando entonces en la materia que nos ocupa. Decía, para entender este versículo, mirarán al que traspasaron, vemos los versículos previos. Jesús, y San Juan lo ha relatado la crucifixión, las palabras de Jesús, cómo Jesús encarga a la Virgen Santísima el cuidado de San Juan, hasta la última expresión de Jesús, que culmina en su muerte, cuando él dice, entregó el Espíritu, reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Más adelante, continúa el relato de San Juan, y dice que los dirigentes judíos fueron con Pilato a hacerle una petición. Dice, como estaban por celebrar la Pascua de los judíos, no la Pascua cristiana, no, la Pascua de los judíos, fueron con Pilato para pedirle que rompiera las piernas a los 3 crucificados, porque como se acercaba la fiesta de la Pascua, y la fiesta es la principal fiesta, era la principal fiesta de los judíos, no debían quedar cuerpos de personas fallecidas sin sepultar. Si quedaban sin sepultar, se producía un fenómeno que consideraban era de impureza, que impedía la celebración de la fiesta. Entonces, dice, ellos no querían, ellos estaban preparando la Pascua y no podían quedar los cuerpos en las cruces, ya muertos. Entonces, dice, van con Pilatos y le piden que les rompa las piernas. Los judíos están preparando la Pascua, pero los judíos, Jesús había, el último signo milagro que hizo Jesús fue devolverle la vida al ciego. Fue la resurrección de Lázaro. Antes había devuelto la vista al ciego de nacimiento. Y había dicho, aquellos que dicen que ven son los verdaderos ciegos, ¿no? Si tú dices que ves, tú estás ciego. ¿Por qué están ciegos los judíos? Porque ellos están preparando una Pascua que ante la muerte de Jesús ya queda completamente superada, ya no tiene sentido, porque la Pascua judía, durante todos los siglos que se celebró, preparaba la Pascua verdadera, que es la Pascua de Jesús. Entonces realmente están ciegos. Jesús había ya realizado la Pascua con su muerte, pero los judíos todavía siguen viendo su celebración, que ya está superada. Entonces decía, los cuerpos sin sepultar serían un acontecimiento de impureza que impediría celebrar este día solemne de la Pascua. Mandan o le piden más bien a Pilato, que es el que tiene la autoridad, para que vayan y rompan las piernas de los que están ahí crucificados, de los 3,
de Jesús y los dos que habían sido crucificados con él, para acelerar la muerte. Creo que ya muchas personas saben que una persona crucificada moría por asfixia. Es decir, al estar literalmente colgados, por eso en algunos textos dice, lo colgaron de la cruz, era colgado literalmente, entonces todo el peso del cuerpo se carga y oprime los pulmones, entonces no deja respirar. Por eso a los pies de Jesús estaban clavados, para que se apoyara sobre ellos, se levantara sobre sus pies y sus piernas, liberando un poco la presión sobre los pulmones y pudiera respirar. Pero era tan doloroso pararse con los pies clavados que volvía otra vez a desplomarse y empezaba otra vez el problema de la asfixia. Estaba diseñado así, los romanos habían perfeccionado esta manera de ejecución, de dar muerte, con dos propósitos: que fuera lo más doloroso posible para el crucificado, lo cual es cierto, era de terror, el sufrimiento, y que durara el que estaba siendo crucificado antes de morir el mayor tiempo posible. Es decir, era el acto repetitivo de levantarse para poder respirar, de desplomarse y sufrir la asfixia y volver a levantarse. Hay testimonios de personas que fueron crucificadas que duraron 3 días vivas en este proceso de 24/7, de 24 horas por día, en esta angustia de terror. Entonces, si querían que la persona muriera, le rompían las piernas, no había punto de apoyo, ya no se podía levantar y rápidamente moría de asfixia. Por eso van a pedirle que le rompan las piernas para que mueran ya en pocos minutos y poder descolgarlos de la cruz y poderlos sepultar para celebrar la fiesta de la Pascua. Arturo, tenemos que hacer una pausa y regresamos con nuestro auditorio. No nos cambie. Regresamos. Continuamos con Amar al Amor. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar 3 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para un periodo de 9 años. El plazo para presentar documentación es del 23 al 27 de marzo de 2026. En el micrositio convocatoriaine2026.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Apostólicos. Nuestra misión es llevar la palabra y el rostro de la Iglesia a toda la región centro-occidente, de la provincia eclesiástica de Guadalajara y al mundo, a través de la radio, de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web y en los medios de comunicación de la Pastoral de la Comunicación. La Iglesia es una comunidad, una red de amor. Tú también puedes ser parte de esta misión, apoyándonos con tu oración o con un donativo. Si puedes ayudarnos a llegar a otras personas para animarlas en su camino de fe o invitarlas al encuentro con el Señor, puedes hacer tu donativo en www.apostolicus.com. Gracias por tu generosidad. Apostólicos. Busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Regresamos con Amar al Amor. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el 1370 de la amplitud modulada. Apostólicos, amar al amor, con el tema Mirarán al que traspasaron. Adelante, Arturo. Gracias, Salvador. Decíamos entonces que los judíos, las autoridades judías, que son los que han realmente dado muerte a Jesús, van a hacerle a Pilato esta petición. Y es muy interesante ver que las autoridades judías
han cometido un pecado tremendo al condenar a muerte a un justo, a un inocente. Pero cuidan el rito de que no se vaya a volver impura la fiesta, porque están los cuerpos ahí expuestos. Es decir, es literalmente lo que decía Jesús, ¿no? Matan al mosquito y se tragan el camello. Tal cual, esa era la descripción de Jesús de escribas y fariseos. Y aquí lo vemos claro. Entonces, están cometiendo la peor de las injusticias y están cuidando una minucia del rito de la Pascua. Entonces, el texto sigue diciendo, y lo narra San Juan, que van a hacer esto. Los soldados son los encargados. Llegan con los dos que habían sido crucificados con Jesús y estaban vivos. Jesús va a morir, vamos a decir entrecomillado, pronto, porque viene destrozado, sobre todo de los latigazos que ha recibido, de los tormentos a los que fue sometido, y venía sumamente debilitado y desangrado. Entonces, los soldados se encuentran que los dos ladrones que han sido crucificados junto a Jesús están vivos. Y por eso el texto de San Juan dice, les rompieron las piernas a los dos. Suponemos que, perdón, en cuestión de breves minutos, mueren. Pero dice el texto de Juan que cuando llegan a Jesús, ya había muerto. Ya no le dan muerte a Jesús. Eso San Juan lo dice con claridad. Ya estaba muerto. ¿Por qué lo dice? Primero porque sí, ya había muerto. Ese es el dato histórico. Pero ¿cuál es el significado de fondo? Jesús había dicho, nadie me quita la vida. Yo la entrego voluntariamente. Y literalmente eso fue lo que sucedió. Jesús entregó su vida a la muerte para que nosotros tuviéramos vida. Nadie se la quitó, nadie se la arrebató. Ni la crucifixión, ni los soldados, ni los judíos que querían darle muerte. Por eso, San Juan dice, Jesús entregó su vida. No es un acto de masoquismo, no es una falla en la estrategia de Jesús, no es que le falló la inteligencia, no. Él libre y conscientemente, por amor, entrega su vida a la muerte. Pero hay otro significado más profundo. No le rompen las piernas, es decir, a Jesús, primero, no le dan muerte, porque Él entrega su vida, pero no le rompen ningún hueso. ¿Por qué? Porque San Juan está haciendo una referencia fundamental a quién es Jesús. Lo que está por celebrarse al día siguiente por parte de los judíos es la Pascua. Y un elemento central en la celebración de la Pascua era el sacrificio de los corderos pascuales. Jesús muere el Viernes Santo. Esa noche o esa tarde se sacrificaban los corderos pascuales. En las instrucciones originales de la primera Pascua, la de Moisés, se decía en las instrucciones, y esas se convierten en instrucciones para todos los siglos que celebraban los judíos la Pascua. Decía, van a tomar un cordero, es el cordero de la Pascua, el que va a ser sacrificado en la Pascua, de 1 año de edad, es decir, en plenitud, sin defecto alguno. No debe estar cojo, no tiene nada. Y al momento de sacrificarlo, no le van a romper ningún hueso. Estaba prohibido romper los huesos del cordero pascual. No se podía. ¿Por qué? Probablemente porque en la mentalidad judía
como muchas partes del cuerpo tienen significado simbólico también, los huesos significan la fortaleza. ¿Por qué? Pues porque tal vez porque nosotros sin huesos seríamos una masa totalmente informe de músculo y nervio y piel, etcétera. Es decir, lo que nos da fuerza para hacer todo lo que hacemos, lo que nos sostiene, lo que sostiene todo el cuerpo son los huesos. Por eso los huesos significan fuerza, fortaleza. Y Jesús es fuerte, es el fuerte, el todopoderoso. Y el Cordero no debía rompérsele ningún hueso. Por eso a Jesús no le rompen los huesos. Lo que está diciéndonos San Juan es que Jesús, el que acaba de morir, es el Cordero Pascual, es el verdadero Cordero Pascual. Y hay que recordar que el Cordero tiene muchas representaciones en la Pascua. Decía las características, hay otras, pero las más importantes eran estas. Se tenía que sacrificar el cordero sin romperle ningún hueso. Entonces, ¿cómo morían los corderos pascuales? Degollados. El encargado, el sacerdote, porque era una ceremonia que se hacía en el templo de Jerusalén, tomaba el cordero y con un cuchillo muy afilado le hacía un solo corte en el cuello, de manera que al quedar degollado se le volteaba de patas y se escurría toda la sangre. Es decir, el cordero entregaba toda la sangre. ¿Por qué? Porque estaba prohibido comer la sangre. En la ley judía estaba totalmente prohibido beber o comer sangre. ¿Por qué? Porque se consideraba que todos los seres vivos que tenían sangre, la vida del ser vivo radicaba en la sangre. Era el principio vital que daba vida a la persona. Y el principio vital, quien había dado esa vida, era Dios. Nadie tenía derecho a beber la vida que Dios le había dado a ese ser. Entonces, los corderos pascuales entregaban toda su sangre. Cuando lo vamos a ver en un momento, cuando el soldado que ya había muerto a Jesús, de todas maneras da la lanzada, el texto dice que salió sangre y agua, es decir, el último resto de sangre, exactamente como el cordero pascual, es derramado ahí. Otro dato al margen, dice el texto que eran las 3 de la tarde, la hora en la que Jesús muere. ¿Por qué dice la hora? Pues porque, como Jesús es el Cordero Pascual, ese día, el viernes, en la noche se va a comer la Pascua, se va a comer el Cordero Pascual, justo a las 3 de la tarde se sacrificaba al primer Cordero Pascual. Ahí empezaba el sacrificio de los Corderos Pascuales. Entonces diríamos que el Cordero por autonomacia, pues es Jesús, exactamente a las 3 de la tarde, igual que los corderos que están siendo sacrificados en el templo de Jerusalén, están entregando la vida, Jesús está entregando esa vida. Aquí hay 2 símbolos adicionales. Uno previo, todavía en vida de Jesús, Jesús dice, tengo sed. Y la palabra hace referencia históricamente al hecho de que Jesús, que está muy, muy mal físicamente ya, con muy poca sangre, por todas las hemorragias que ha experimentado, debe tener una fiebre altísima en ese momento y una sed espantosa, que no es la sed común que nosotros experimentamos por la deshidratación natural. No, es la sed ardiente por la pérdida de sangre, porque no tiene ya casi sangre. Y nos refiere a
el acontecimiento de la samaritana. Cuando estando Jesús sentado en el brocal del pozo de Jacob, llega la samaritana y le dice, dame de beber. Dame de beber. Este dame de beber es una petición que apela a la empatía del otro, a la compasión del otro. Oye, dame de beber, tengo sed, estoy en una condición de necesidad, estoy necesitado de ti, estoy necesitado, esperando que el otro se compadezca y te dé de beber para calmar tu sed. Jesús en la cruz dice, tengo sed. ¿Y qué hacen? Había una vasija llena de vinagre, mojan un hisopo y se lo dan a beber. ¿Qué representa el vinagre? El odio. El vinagre es el odio. En lugar de darle agua, empáticamente, por misericordia, por compasión de este hombre que está muriendo y que se está muriendo de sed, no. Así como los judíos, las autoridades judías de ese momento han entregado a Jesús por odio, los soldados también. Le dan el hisopo, que curiosamente era donde se mojaba la sangre del cordero para las aspersiones y purificaciones. ¡Qué bárbaro! Ay, Arturo, qué interesante está esto, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con ustedes. No nos cambie. Continuamos con Amar al Amor. La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país. Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido. Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública. Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas. Senado de la República. 66ª legislatura. Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la prevención del cáncer cérvico-uterino. También conoceremos la iniciativa Jóvenes Transformando México. Platicaremos del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y como ya se acercan las vacaciones, vamos a tener la Chilanguía, con recomendaciones y eventos de la Ciudad de México. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Regresamos con Amar al Amor. Regresamos, estimado auditorio, con ustedes aquí en Amar al Amor, con este programa que me está, la verdad, gustando mucho, porque ha sido tratado de una manera pues tan diferente a como lo había yo escuchado en otras ocasiones, pero mis respetos, Arturo. Adelante contigo, te escucho. Bueno, pues decíamos cómo Jesús, en esta tremenda necesidad de aliviar la sed por esa terrible pérdida de sangre que tiene, esa fiebre altísima, esa deshidratación, recibe más odio. Él que está entregando su vida por amor, pues lo que recibe es eso, de parte de las autoridades judías de ese momento y de los soldados, porque los soldados se han burlado de él, lo han golpeado, lo han ultrajado, lo han coronado de espinas, se han repartido sus prendas, lo han crucificado, y ahora vinagre. El vinagre es signo de odio. Entonces, regresando un poquito de este breve comentario, al momento en el que ven a Jesús, dice el texto, los soldados lo ven que ya murió, y por lo tanto se cumple la escritura, no le romperán ni un solo hueso al Cordero, al Cordero. Entonces, Jesús, que es el verdadero Cordero, tampoco le rompen las piernas. Por eso San
San Juan es tan claro y enfático de que él lo vio. Yo vi que no le rompieron los huesos. Era una prescripción que se respetó siglos en el Cordero Pascual. Lo que está diciendo entonces es, Jesús que muere en la cruz es el verdadero Cordero. Su sangre la entregó hasta el último, como los corderos. Y este es al mismo tiempo el Cordero y el pastor que da su vida por las ovejas. Nosotros somos las ovejas, Jesús es el Cordero, pero también es el pastor que ahora está dando en la cruz su vida por nosotros que somos las ovejas. ¿Cómo lo hace? A través del signo de la sangre. Entrega completamente la sangre. Como decía hace un momento, la sangre es para la mentalidad judía de ese momento el lugar en donde reside la vida de una persona. Por eso, al recibir la lanzada, sale sangre, el resto que le quedaba. Jesús ha entregado toda su vida, íntegra, completa, para nosotros, sus ovejas, en la cruz. Y como representa la sangre, la vida, lo que representa que al recibir la lanzada sale toda la sangre que queda de Jesús, quiere decir que nos ha entregado su vida. Por eso en la Eucaristía, nosotros, al comer el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía, estamos recibiendo la integridad de su vida, que se ha entregado y se sigue entregando por nosotros en cada Eucaristía. Entonces, y dice además, el soldado no le rompe las piernas, pero le clava la lanza en el costado. ¿Qué significa la lanza? Otra vez el odio. Tanto el vinagre como la lanza significan odio, porque la lanza está diseñada para matar a aquel que se considera el enemigo. Y Jesús, que no ha hecho daño a nadie, ni ningún mal, si no ha pasado toda su vida haciendo el mal, pues es cortada su vida por este odio y por esta ignorancia de quién es. Al mismo tiempo sale agua del costado abierto de Jesús. El agua ha representado desde siempre un elemento clave en la purificación del cuerpo, de los objetos, de todo lo que existe. Lo lavamos, lo limpiamos con el agua. Por tanto, eso es por una parte, significa la purificación. Por eso cuando Jesús da su vida, nos está entregando el medio a través del cual vamos a ser purificados, que es el Espíritu Santo. El agua va a representar al Espíritu Santo y nosotros vamos quedando libres de pecado por la acción purificadora de este Espíritu Santo. Entonces, cuando Juan ve a Jesús, lo primero que les dice a los que eran discípulos de él y luego se convierten en discípulos de Jesús es: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él sí quita el pecado del mundo. Los otros corderos pascuales eran un signo, pero no podían quitar el pecado del mundo. ¿Para qué eran sacrificados los corderos? Para varias funciones. Tal vez la más importante era que al quedar degollados y al derramar toda su sangre, la sangre se recibía en receptáculos. Pensemos en la primera Pascua. El mandato que recibió Moisés es: con la sangre derramada por el Cordero en la Pascua, van a marcar el marco de la puerta donde viven los judíos. Entonces, cuando en la noche venga el llamado ángel exterminador para dar muerte a los primogénitos, cuando vea en una casa
la marca de la sangre del cordero en el marco de la puerta no va a entrar ahí y los primogénitos que vivan en esa casa no van a morir. El exterminador va a saltar, se va a saltar esa casa. No va a producir ningún daño ahí. Por eso, la palabra Pascua en hebreo significa salto o brinco. Es como nosotros decimos, es que me brincaste, es decir, no me contaste, pasaste por encima de mí y no me tomaste en cuenta. Eso es lo que hizo el ángel, el terminador. Si se brinca las casas marcadas por la sangre. Por esto, en el Apocalipsis, va a decir que los que se salvan van a lavar sus túnicas en la sangre del cordero. Y al lavar las túnicas en la sangre del cordero, van a quedar blancas, blancas, blancas como la nieve. Curiosamente no dice, van a lavar sus túnicas en la sangre del cordero y van a salir rojas como el color de las... No, son blancas. Porque es el símbolo de la limpieza y la pureza del pecado. Por eso Jesús sí quita el pecado, nos limpia de pecado. Y el agua, que es el Espíritu Santo, es esta fuente purificadora para nosotros. Yo creo que es importantísimo tomar conciencia cada que vamos a la Eucaristía. Qué bonito, qué bueno que recibamos a Jesús en la Eucaristía, pero estamos recibiendo a Jesús que nos purifica, que nos quiere puros. Entonces, al Cordero. Estamos recibiendo al Cordero, al que sí quita el pecado del mundo, y me acerco para que me siga limpiando. No es que yo llego a la Eucaristía porque ya estoy limpio. No, tengo que pedir perdón de mis pecados, pero yo necesito constantemente, todos los días, quedar purificado, porque tengo todavía muchos pensamientos, muchas emociones agresivas, tengo muchos deseos egoístas, tengo muchos desajustes en mi interior que necesitan purificación. Necesito purificar mi mente, mis pensamientos, purificar mis creencias, purificar mis emociones, purificar mis intenciones, purificar mis acciones, mis deseos, mis acciones hacia los demás, tienen que estar purificadas. Entonces, la Eucaristía, comer el Cordero Pascual, es una exigencia de crecimiento para nuestra vida. Y entonces, Jesús entrega este espíritu y a los que... Hay que recordar también el prólogo. Dice, vino a los suyos, el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Dice, vino a los suyos, y los suyos, que eran del pueblo judío, no lo recibieron. Pero a todos aquellos que lo recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Otras traducciones dicen de llegar a ser hijos de Dios. La Biblia de Jerusalén, que es la que normalmente yo sigo, dice, les dio poder de llegar a hacerse. El verbo es reflexivo. Peinarse es un verbo reflexivo. ¿Cuáles son? Son aquellos verbos que, como todo verbo, designan una acción, pero la acción que realiza el sujeto recae sobre el sujeto que realiza la acción. Peinarse quiere decir que yo voy a arreglar el pelo de mi propia cabeza. Mi acción de peinar recae sobre mí mismo. Entonces, Jesús ha entregado su espíritu, nos lo entrega en el bautismo, nos lo entrega todos los días. Entrega su espíritu, ¿para qué? Para que yo me convierta en su hijo. Ya tengo la filiación de la gracia. Ya nací como su hijo por el bautismo. Tengo la gracia ahí, pero ningún bebé ama como Jesús, aunque tengan la gracia santificante. Tienen la gracia, pero no han hecho un proceso para convertirse en hijos de Dios.
San Juan lo dice así, les dio poder para hacerse. Entonces, al recibir esta agua en el bautismo, que es el Espíritu, es el agua derramada del costado de Jesús, es para que yo recupere mi categoría de hijo de Dios. Pero llegar a hacerme sería equivalente a construirme, construir mi pensamiento, mi personalidad, mi modo de ser, como el de Jesús, para que yo pueda amar como ama Él. Arturo, tenemos que hacer otra pausa, hombre. La verdad es que estaba esto tan... Pero al rato continuamos. No nos cambie. Regresamos. Continuamos con Amar al Amor. Este domingo 22 de marzo, en Jalisco en la Hora Nacional, de Biblioteca en Biblioteca. En las empedradas calles de Guadalajara se vieron transitar carretas repletas de libros. Y la leyenda de los huevos de oro. Y a la hora de cruzar el Cerro de la Reina, se encontró con una gallina que resplandecía. Síguenos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional. Esto y más en Jalisco en la Hora Nacional. Jalisco en la Hora Nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Domingos, 10:30 de la noche, por esta emisora. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Gracias. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Al amor. Aquí, en el 1370. Y no voy a quitarle más tiempo a Arturo, porque esto está interesantísimo. Adelante, Arturo, micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Salvador. Decíamos entonces que del costado abierto de Jesús, pues viene esta gracia, y es la misma que nosotros recibimos hoy. Es la misma que Jesús nos entrega hoy, en la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, en la oración, en la gracia actual, porque tiene como propósito, el Evangelio de San Juan nos dice cómo se entregó Jesús. Nadie le quitó la vida, Él decidió darse a los demás. Si yo me voy a convertir en el Hijo de Dios, es para amar como Jesús. No hay otro propósito. No hay otro. El propósito es el amor, es el mandamiento de Jesús. Ámense unos a otros como yo les he amado a ustedes, con este mismo espíritu. Entonces, ese es el llamado. Estamos llamados a eso. Cada que no amamos, estamos desperdiciando esta gracia que el Señor nos ha regalado con el precio de su vida. Entonces, de este proceso, lo que San Juan nos está diciendo es, de aquí nace el hombre nuevo, el hombre que nace del Espíritu, del agua que brota del corazón abierto de Jesús. Y también dice el Evangelio que el soldado clavó la lanza en el costado de Jesús. Parece que el verbo que utiliza en griego es pleura. Nosotros hablamos de la pleura como ese revestimiento que tienen los pulmones. Esa es la pleura. Pero dentro de la piel pues está el pulmón y entra hasta el corazón. Por eso queda perforado el costado. Se habla del costado, ¿no? ¿A qué hace referencia? A que la muerte de Jesús, que nos entrega su vida, su gracia, para que nosotros podamos amar, requiere de nosotros un proceso profundo de renovación, de cambio, de transformación, lo va a decir San Pablo, para dejar atrás, ir dejando atrás el llamado hombre viejo e ir transformándonos en el hombre nuevo. ¿Cuál es el hombre viejo? El pecador. Y hay que recordar cómo describe la Sagrada Escritura la aparición del ser humano. Dios crea al hombre, le pone nombre a todos los seres de la naturaleza, pero dice, pues estoy solo. Dice Dios, está solo, no está bien que esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada. Entonces induce en Adán un profundo sueño. Dice, y le extrajo una costilla.
y de la costilla forma la mujer. ¿De dónde? Del costado abierto de Adán. Pero ese hombre que nació de ahí muere por el pecado. Ese es el hombre viejo. El hombre que no comprende a Dios, que no cree en Dios, o que aunque diga creer, no lo ve en su vida diaria, no lo ve en el prójimo, no lo ama a través de sus acciones. Ese es el hombre viejo, sometido a la esclavitud también de los impulsos de la carne, los deseos impulsivos y egoístas. En cambio, del costado abierto ahora de Jesús, tiene que nacer un hombre nuevo. Somos nosotros, Salvador, somos los que estamos aquí, son todos nuestros queridos radioescuchas que están escuchando y toda la humanidad que deberíamos asumir la tarea fundamental de convertirnos en personas que van haciéndose nuevos, renovando el modo de pensar, el modo de sentir, el modo de ver, el modo de tratar, el modo de actuar, completamente nuevos, no sometidos a la esclavitud del hombre viejo, o si quieres, del niño interior herido. Claro. ¿Por qué? Pues porque no nos va a permitir amar con el amor de Jesús. Esas heridas, esos daños, van a impedir que nosotros vivamos realmente como hijos de Dios. Entonces, decía San Juan, concluyendo nada más, decía, la sangre del cordero, pues era para proteger de la muerte de los primogénitos. Y ahora Jesús, que es el primogénito, ha muerto. El que no debería morir, el primogénito, muere para que nosotros no muramos, para que nosotros tengamos vida. Y entonces llega San Juan a decir, para que se cumpliera lo que está escrito, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Jesús está ahí, después de todo este proceso que hemos descrito, y está colgado en la cruz, habiendo realizado toda esta tarea. Curiosamente, el texto hebreo no dice mirarán al que traspasaron. Parece que la traducción del texto hebreo del Antiguo Testamento dice, me mirarán a mí, al que traspasaron. Y Zacarías continúa, aquel día brotará un manantial en Jerusalén y la mitad de ese manantial se irá a oriente y la otra mitad a occidente, y fluirá esa agua tanto en verano como en invierno, y el Señor será el Rey de todo el mundo. Es para eso, para que podamos ver que ese que traspasamos, ese que está con el costado abierto, ese que ha muerto, ese que ha entregado toda su sangre, toda su vida, haciendo el bien, ese al que miramos es de quien brota para nosotros y para todo el mundo este manantial de vida. En invierno y en verano, dice Zacarías, es decir, todo el tiempo. Estamos inundados todo el tiempo por esta gracia que nos rodea y no nos damos cuenta. Nos quejamos, hacemos berrinches, maltratamos a los demás, nos maltratamos nosotros, nos vamos quejando de lo que no tenemos, de lo que creemos que necesitamos. Recordando nomás lo que Jesús le dijo a Marta. Marta, te preocupas y te afanas y te aceleras por muchas cosas. Y hay una sola cosa que es necesaria. Si la colocáramos en ese contexto, esa frase sería, lo único que necesitamos ver, darnos cuenta para responder, es que estamos rodeados todo el tiempo
por este manantial de vida y estamos siendo amados en cada instante de nuestra vida por este Señor que es el Rey de Reyes de todo el universo. Y responder, porque nosotros no le podemos dar a Dios nada que Él no tenga. Lo hemos recibido todo de Él y lo que le podemos entregar es la respuesta fiel, obediente a lo que Él nos pide. Eso es lo que sí podemos decidir darle o no darle. O le doy mi obediencia amorosa o no se la doy. O le doy mi esfuerzo para hacer su voluntad o no se lo doy y sigo haciendo mi santa voluntad. Eso yo sí lo decido. Eso yo sí lo elijo. Eso yo decido si se lo doy o no se lo doy. Todo lo demás es de Él. Todo lo que tenemos, todo lo que existe, es de Él. Yo no le puedo dar a Él nada que no tenga. Él lo único que desea para mí es la felicidad. Pero yo sí tengo la capacidad de darle un sí a su voluntad o un no. Eso es lo que yo sí le puedo dar o no dar a Dios. Y todo el día lo estamos haciendo, Salvador. Yo creo que es importantísimo darnos cuenta que en cada decisión, en cada palabra, en cada acción, en cada modo de tratar, en cada modo de decidir, en cada modo de vivir cada momento de nuestra vida, le estamos diciendo sí a su voluntad y lo estamos haciendo amorosamente como Él lo ha hecho con nosotros, o le estamos diciendo que no, que le vamos a hacer más caso a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestras emociones, o a nuestro egoísmo, o a lo que sea, pero no a Él. Eso es lo que le damos, nuestro sí o nuestro no. Entonces, o le regalamos un sí, o nos perjudicamos con un no. Porque si le decimos que no, pues no le hacemos ningún daño. Hay personas que dicen, no, yo, como Dios no me concedió esto que le pedí, pues ya no voy a misa. Es como decir, lo voy a castigar, ¿verdad? Lo voy a privar de mi hermosa presencia. Ya no voy a estar ahí. Pues el que necesita estar ahí soy yo, no él. Soy yo el que necesita. Así es. Entonces, ojalá y le pedimos a Dios que este comentario vaya abriendo los ojos, como el del ciego de nacimiento, que no veía, para que nosotros veamos ¿qué? Pues veamos su presencia todo el día y toda la noche, porque siempre está ahí. Cuando yo me duermo, Él está velando mi sueño a un lado de mí, y cuando despierto, me está regalando todas las gracias que necesito para vivir santamente ese día. Y cuando reconozco mis faltas y mi ser pecador, Él está ahí sentado en el confesionario para absolverme de mis pecados y para consolarme. Y está ahí como el Cordero Pascual que tenía que ser consumido completo. Esa era otra de las instrucciones. Entonces, pues que podamos alimentarnos de su propia vida para que realmente lleguemos a ser verdaderamente hijos de Dios. Arturo, muchísimas gracias. No te imaginas cómo me gustó este programa. De verdad, me encantó. Te agradezco mucho y me despido del auditorio y de ti. Gracias, Arturo. Muchas gracias a ti y al auditorio. No nos cambie, continúe con nosotros aquí en Apostolicus. Hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana con Leti Orozco de Huerta. Hasta pronto. Esto fue Amar al Amor con Isabel Castro, Verónica Soto, Meche Covarrubias y Salvador Jiménez Lozano. Hasta la próxima en Apostolicus 1370 AM.